Sabemos que es una gran bendición conectarnos como pueblo de Dios, como creyentes en el Señor Jesucristo. Para nosotros es un privilegio. Yo siempre lo he dicho. Para mí, servir como pastor, el enseñar las escrituras, el escudriñarlas, el mostrarle con facilidad cómo se escudriña la palabra de Dios y qué tan clara puede ser para nosotros. Siempre ha sido un privilegio. Yo nunca he tomado este lugar, ni nunca de parte de Dios le ruego nunca usurpar este lugar, porque con mucha humildad lo he tomado, sabiendo que me toca a mí de parte de Dios guiar a aquellos que Dios me ha permitido guiar, enseñar e instruir a aquellos que Dios me ha permitido enseñar e instruir, y que se necesitan pastores en todo el mundo, en todas las ciudades, en todos los pueblos, para poder llevar a esos hijos de Dios a los pies, completamente a los pies de Jesucristo. Ese es el trabajo de un pastor, nunca traerlos a sí mismo, sino llevarlos a los pies del Maestro, a los pies del Salvador del mundo. Cualquier persona cometería un grave error como maestro, discípulo, enseñador, evangelista, si lleváramos a las personas a nuestros pies. Tiene que ser llevado cada hijo de Dios a los pies de Jesucristo, porque Él es el único, escúchame bien, el único que salva. El único salvador es Jesucristo. Y si usted le va a entregar el corazón a alguien, le va a entregar su tiempo y su dedicación, tiene que ser y estar plenamente seguro que solamente a Cristo es que se la está entregando. A Él sea la gloria, la honra, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos, dice la palabra de Dios. Así que ahora que ya les he saludado a los que están en línea, a los que estarán en línea después, recuerden de que la palabra de Dios tiene que escudriñarse. Recuerden que no hay nada más importante que la palabra de Dios. Ninguna cosa que tú estés haciendo en tu casa, ninguna ocupación, ninguna celebración es más importante que el recibir la palabra de Dios. Recuerda otra cosa, que tus hijos son la cosa más importante, que es tu propia casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Y tienes que asegurarte 100% de que ellos vayan a recibir la palabra del Señor, porque será la palabra de Dios la que los guíe desde el principio de los tiempos hasta el fin, cuando den el último respiro en esta tierra. Y tú y yo queremos asegurarnos de que ellos reciban esta palabra con toda la fe y que se apeguen tanto a Dios que nunca se separarán de Él. En este pensamiento, mis muy amados, meditaba en el Señor en esta mañana. Y hoy tengo el placer de decirles que Dios me movió a hacer una quinta parte acerca de esta gran lección, este gran mensaje que Dios puso en mi corazón con una visión, con un sueño. Y digo un sueño, gloria al Señor, porque en el principio de estas lecciones, en la parte 1, hoy vamos a tocar la parte número 5. La parte número 5. Dios puso en mi corazón que le titulara La bondad y el amor de Dios. Y en medio de esa bondad y de ese amor de Dios, hemos comprendido tantas cosas que posiblemente la mayoría no había comprendido. Y si algunos comprendieron alguna de estas partes, posiblemente se habían olvidado de ellas. Así que Dios me urgía en el corazón, en mi espíritu, de que tenía que traer una vez más memoria y conocimiento a todo esto. Así que hoy, mis muy amados, vamos a ver la quinta parte de la bondad y el amor de Dios, entendiendo y pensando, gloria a Dios, y meditando en todo lo que la bondad y el amor de Dios ha hecho en millones y millones de vidas durante los principios del tiempo hasta los días de hoy. Imagínense, la bondad y el amor de Dios ha estado ahí presente. Pero desde la venida de Jesucristo, esto sí agrandó más.
porque Él fue el cumplimiento. Él fue el cumplimiento de la bondad y del amor. Él fue el cumplimiento de lo que ahora con facilidad nosotros podemos ver al haber estudiado este tema, siendo ya nuestra quinta parte el día de hoy. ¿Qué es lo que Dios traía a mí en recordar? La gracia de Dios. La bondad y el amor de Dios se transformó en lo que ahora reconocemos como la gracia de Dios. Esa gracia que ha obrado en tantos de nuestros hijos, en nuestras personas primeramente, al punto de ver a personas que tú nunca pensabas completamente diferentes, completamente cambiadas, completamente renovadas, completamente restauradas. Hoy hablaba con alguien y le decía qué tan poderosa es la bondad y el amor de Dios, que se ha convertido en una gracia, que cómo puede transformar completamente un corazón en el cual nadie podía, ni la psicología, ni los consejos, ni los palos, ni los golpes pudieran hacer el cambio en ese muchacho, en esa muchacha, en ese adulto o en esa mujer. Pero vino Dios y con la bondad y el amor lo comenzó a transformar y la gracia de Dios lo comenzó a abrazar. ¿Y qué fue lo que hizo? En esto me trajo Dios y me llevó a estudiar una cita bíblica plasmada en el libro sagrado de las Escrituras, plasmada para cada uno de sus hijos, que se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 9 al versículo 10. Quiero que todos juntos hagamos un viaje como siempre lo hemos hecho. Nunca lo he hecho solo, siempre he querido que todos ustedes me acompañen, que abran sus Biblias, abran las Escrituras, no importa qué traducción, gloria al Señor, usted tenga, no importando, ¿verdad? Si tiene la Reina Valera, si tiene la nueva versión internacional, pero debe decir algo bastante similar a lo que yo voy a leer. Y el contexto debe ser siempre el mismo. Aunque las palabras cambien un poco para darnos un poquito más de entendimiento y facilidad, vamos a leerlos todos juntos. Ahí en Romanos capítulo 12, vamos a verlo en el nombre del Señor. Así está escrita la palabra y en el nombre del Señor leemos así todos juntos. Dice, el amor debe de ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. La versión Reina Valera 1960 lo lee de esta manera, lo escribe de esta forma, perdón, y yo lo leo. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, refiriéndoos los unos a los otros. Cuando yo leí esta cita bíblica, verdaderamente se comenzaba a conmover mi corazón. Y se conmovía porque en el principio del texto, en el verso 9, nos comienza a decir que el amor debe de ser sincero. Y me puse a pensar un poquito y dije yo, bueno, si aquí el apóstol Pablo está escribiendo a los romanos, a la iglesia en Roma, y le está diciendo que el amor debe de ser sincero, ¿será que mucha gente estaba dando un amor que no era sincero en ese momento? ¿Será que el amor puede fingirse y demostrarse como que es amor, pero no lo es? En este verso, en el verso 9, nos enseña el apóstol con tanta claridad, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que el amor entre los hijos de Dios, porque recordemos que este libro santo está dirigido a los hijos de Dios, aquellos que hemos verdaderamente recibido y aceptado que la palabra de Dios es nuestro fundamento completo. Esta carta no es dirigida a una persona que no es creyente. Esta carta va dirigida para aquellos que en ese momento han creído. Recuérdense que esta es una iglesia ya establecida, una iglesia de creyentes.
Claro que cuando una persona visita, posiblemente tal vez no cree, pero cuando escucha la palabra de Dios en ese momento, recibe el creer. Pero continuamos en el verso 9 porque hay que escudriñarlo y entenderlo. El amor debe ser sincero, nos dice el apóstol inspirado por el Espíritu. Y ahora, después de que ese amor debe ser sincero, nos da una instrucción y un precioso consejo. Dice, aborrezcan el mal. Quiere decir, todo lo que es malo, no lo toquen. Apártense de él lo más lejos que puedan. Ni siquiera se acerquen. Por eso dice, aborrezcan. La palabra aborrecer, en otras palabras, es odiar. Imagínate, pudieras pensar en algún momento que un apóstol te podía decir que odiaras algo. Absolutamente que sí. Aquí lo miramos. Él dice que tenemos que aborrecerlo, quiere decir odiar. Pero ¿odiar qué? Odiar el mal. Y después dice, aférrense. Aquí hay que poner un ancla. Aquí es donde nosotros tenemos que verdaderamente anclarnos, detenernos, pararnos, fortificarnos. Y dice, aférrense al bien. Entonces, hay que odiar el mal, aborrecerlo, alejarse de él lo más lejos que nosotros podamos y tenemos que aferrarnos al bien. En el versículo 10, de pronto continúa el apóstol hablándole a la iglesia, a los hijos, a los creyentes, y dicen, ámense los unos a los otros con un amor fraternal. Recuérdense que al principio del verso 9 había dicho que el amor debería de ser sincero. Ahora se está dirigiendo a los hijos de Dios, aquel amor que verdaderamente debe tener cada uno de ellos. Y en este caso, le dice que se deben de amar entre ellos como hermanos, gloria al Señor, con un amor fraternal. ¿Y cómo es este amor fraternal? Nos dice con claridad, respetándose y honrándose mutuamente. Esto quiero que lo guardes en tu corazón, lo subrayes ahí en tu Biblia, si tú la tienes contigo. Para todos aquellos que les encanta tomar nota, porque quieren y sienten el deseo de un día ser maestros en la palabra. Siempre, siempre te aconsejo que tengas una libreta contigo y que todo el tiempo estés apuntando todo lo que te está dando en ese momento de parte de Dios el predicador. Entonces dice que nos respetemos y nos honremos mutuamente. El respeto y la honra deben de estar ahí presentes. Ahora, ¿por qué esto es importante? Aquí, gloria al Señor, miramos que la implacable bondad, escúchame bien lo que te voy a decir, la implacable bondad y el amor de Dios nos manda a regocijarnos, a alegrarnos, gloria al Señor, al ver que otros están siendo bendecidos, bendecidos. Mira que esto es precioso, porque primeramente el apóstol dice el amor sincero. Ahora viene este amor sincero, nos manda a amar a nuestros hermanos mutuamente, con un amor fraternal. Pero me puse a pensar yo, ¿cuántas personas se regocijan, se alegran de la bendición de los otros? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos se ponen contentos de ver la bendición de tu hermano o de tu hermana? Y cuando hablo de regocijarnos, estoy hablando que cuando tú ves la bendición de ellos, tú ves que Dios los está usando, tú ves que Dios en ese momento se está manifestando, gloria al Señor, y está usando su vida, lo está bendiciendo, les entrega un trabajo de bendición, comienzan a abrir un negocio, qué sé yo, gloria al Señor. En ese momento, gloria a Dios, el Hijo de Dios necesita regocijarse por la bendición de su hermano, pero escúchame esto, por encima de la tuya propia. El regocijarte sobre la bendición de tu hermano sobre encima de la tuya propia. El apóstol de los gentiles está escribiendo, gloria al Señor, que ese amor sea sin fingimiento, quiere decir no fingido. Él nos dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, gloria al Señor. En cuanto a la honra, prefiriéndolo los unos a los otros. Quiere decir preferir, gloria a Dios, que tu hermano sea bendecido. ¿Sabes qué? Gloria al Señor. Eso solamente lo puede hacer un amor, gloria a Dios, completo. Un amor que solamente lo puede producir la gracia y la misericordia de Dios.
Ahora escucha todo esto, gloria al Señor, porque mediante vamos estudiando todo esto, vamos a ir abriendo puertas, gloria al Señor, en la Escritura, y vamos a abrir ventanas, gloria al Señor, para poder entrar al aposento del corazón de la Escritura. Mira que ahora, ahí en la primera carta de los Corintios, vamos a ir para allá. En la primera carta de los Corintios, gloria al Señor, hay algo de completa bendición. Y digo de completa bendición porque cuando yo leo, yo nunca veo algo negativo. Más bien yo puedo recibir algo y entender y gozarme en aquello y aprenderlo. Gloria a Dios. La iglesia, gloria al Señor, pareciera que estuviera, gloria al Señor, que estuviera llena de ego. Fíjate tú, mi amado hermano, gloria al Señor. ¿Y por qué digo esto? Pareciera que hubiera un ego personal, como una autoexaltación. ¿Cómo le pudiera llamar yo? Como algo que se estaba autopromocionando, como que cada uno estaba buscando lo propio de ellos mismos, como que verdaderamente se estaba perdiendo el amor fraternal en ellos. Hombres y mujeres, gloria al Señor, se estaban glorificando ellos mismos por los dones espirituales que estaban recibiendo. Ahora me estoy dirigiendo a la iglesia de los Corintios. Gloria al Señor. ¿Y por qué me dirijo a ella? Porque la iglesia de los Corintios, gloria al Señor, es una de las iglesias más estudiadas. Y digo más estudiadas, gloria al Señor, con el sentido de darnos cuenta, no solamente cómo habían sido dotados de los poderosos dones de Dios, pero también habían otras cosas que verdaderamente no estaban bien. Y es por eso que el apóstol se dirige hacia ellos. Mira lo que nos dice en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 5 al versículo 9. Allí en 2 de Corintios, gloria al Señor, sé que mencioné 1 de Corintios, pero voy a ir a 2 primero, para que tú te des cuenta, gloria al Señor, en este momento, exactamente lo que estaba pasando con los hijos de Dios, lo que estaba pasando con nuestros hermanos en Corinto, lo que estaba pasando con una iglesia, gloria a Dios, establecida por Dios, gloria a Dios, que había llegado el apóstol Pablo a ser, gloria a Dios, una de las anclas de aquellos hombres usados por Dios en ese lugar. Pero miremos ahí que en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 5 a versículo 9, miremos lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Vamos juntos a leerlo. Voy a leer de la nueva versión en este momento. Dice, pero considero, mira lo que él considera. Dice, pero considero que en nada soy inferior a esos apóstoles. Quizás yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Esto se lo hemos demostrado a ustedes de una y de mil maneras. Vamos a detenernos un poco porque aquí pareciera que el apóstol está defendiendo su apostolado. Parece que habían gentes que estaban llegando a la iglesia de los Corintios a enseñar y a dar enseñanza. Y en otras palabras, estaban rechazando lo que el apóstol Pablo había puesto en ellos. Por eso Pablo empieza defendiendo su apostolado en el verso 5. Y después en el verso 6 comienza a decir algo que todos nosotros como iglesia y como creyentes de Dios tenemos que abrir nuestros ojos. ¿Y qué es? Mira que el apóstol Pablo en sí mismo se dice, quizás yo sea un mal orador. Quiere decir, quizá yo no posea toditito los dones o sea el mejor en todo. Mira lo que está diciendo. Dice, pero tengo conocimiento. Pero ahora defiende lo que sí él sabía que tenía en ellos, el conocimiento. Y dice, esto se lo hemos demostrado a ustedes de una y mil maneras. En otras palabras, recuerden y no se olviden lo que Dios me ha entregado a mí y lo que yo he depositado en todos vosotros. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, miren que aunque muchos otros lleguen por ahí y escuchen a muchos otros enseñar, instruir o predicar, recuerden lo que han recibido de parte de nosotros, de parte del apostolado que Dios nos ha encargado. En el verso 7, él hace una pregunta. Y fíjense bien en la pregunta que el apóstol hace. ¿Es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes, predicándoles el evangelio de Dios gratuitamente?
Ahora Pablo se pone en una posición diciendo, ¿será que yo cometí un error? Y les pregunta a ellos, ¿será que porque yo me humillé tanto delante de ustedes, porque yo me bajé? Recuérdense que el Señor había dicho, ¿verdad? Y el mismo apóstol, inspirado por el Espíritu, había escrito en la lección número 4, que la miramos, gloria al Señor, días atrás, donde él mismo dijo, haya este sentir en vosotros que hubo también en Cristo Jesús. ¿Se recuerdan qué sentir era? Era el sentir de ser humilde, era el sentir de humillarse, era el sentir, gloria a Dios, de no hacerse más grande, gloria a Dios, que el otro. Y por eso él en el verso 7 dice, es que cometió un pecado al humillarme. Es que es un pecado, mis amados hermanos, el humillarse, pregunta el apóstol Pablo, yo para enaltecerlos a ustedes. Porque cuando una persona se humilla delante de ti, lo que está tratando de hacer es que te está enalteciendo a ti. Cuando una persona está siendo humilde delante de ti, es que te está dando un lugar a ti como que tú fueres mayor que él. Pero mira lo que dice el apóstol en el verso 7, porque no lo terminé. Es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes, predicándoles el evangelio de Dios gratuitamente. Aquí es donde tenemos que verdaderamente abrir los ojos. El evangelio que el apóstol Pablo predicaba era un evangelio gratuito. El evangelio que el apóstol Pablo predicaba era un evangelio de gracia. Era un evangelio que no se podía comprar ni se podía vender. El evangelio que Dios le había entregado a los apóstoles era un evangelio de la gracia, la bondad y el amor de Dios. Y es por eso que él les recuerda a los corintios y les dice, bueno, yo me humillé delante de ustedes llevándole este evangelio por amor a vosotros. El evangelio que Dios ofrece gratuitamente. Ustedes no tenían que pagar por esto. Ustedes no tienen que pagar por este evangelio. Pero en el verso 8, gloria a Dios, hay un despertar. Dice el verso 8, de hecho, mire lo que él hizo. Por eso dice un evangelio gratuito. De hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. ¿Qué quiso decir eso el apóstol? Lo que el apóstol estaba diciendo es que las otras iglesias me respaldaron. Las otras iglesias me ayudaron. En cada viaje que yo echaba, esas iglesias aportaban, gloria al Señor, la cantidad de dinero para yo poder viajar y subsistir en esos momentos. Quiere decir que cuando él llegaba a Corintios, él no llegaba con el sentir de pedirles nada. Él no llegaba con un sentir de levantarles ninguna ofrenda hacia ellos. Por eso él les está recordando todo esto. Y por eso le dice en el verso 9, cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. He aquí, serles una carga en cualquier sentido, él lo había evitado. Una vez más leo, he evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. ¿Por qué lo estaba evitando el apóstol? ¿Por qué dice que las otras iglesias sí le estaban bendiciendo, sí le estaban ayudando, sí lo estaban respaldando? Sin embargo, cuando él llega a Corinto, en ese momento, él más bien lo que hace es siempre darles y siempre darles y siempre darles. Parece que habían algunos que estaban llegando a la iglesia de los Corintios a enseñar y posiblemente le estaban llamando al apóstol Pablo un ladrón, un aprovechador, porque muchas veces lo que hace la gente es hablar de lo que no conocen ni entienden. Por eso el apóstol Pablo está en ese momento trayendo a la luz verdaderamente lo que él había hecho por la iglesia de Corinto. Pero ¿qué es lo que estaba pasando allá adentro? Lo que estaba pasando es que los hombres y las mujeres estaban glorificando ellos mismos. En otras palabras, ellos estaban como compitiendo aún en la propia mesa. Cuando se conmemoraban, si nosotros leemos todas las cartas del Corintio, primera de Corintio y segunda de Corintio, nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros estudiamos esas cartas, nos damos cuenta que ellos, los corintios, los creyentes de esa iglesia,
todo el liderazgo que se encontraba en ella, todos los creyentes que formaban la iglesia de Corintios, cuando se estaba conmemorando la cena del Señor que Jesús estableció con sus discípulos, ¿qué tipo lo hicieron de memorial? Sabemos nosotros que bíblicamente es un memorial, es un recordatorio. Lo tenemos que hacer para recordar aquello que el Señor había hecho por todos nosotros. Pero parecía que en esos momentos, en vez de ser un memorial, lo que estaba haciendo era una competencia. Escucha bien lo que estaba pasando en ese momento en la iglesia de los Corintios. Los creyentes, como nosotros los llamamos en nuestros países, burgueses o más ricos, desfilaban con sus comidas, mis muy hermanos, exóticas, mientras que los pobres no tenían nada que traer. ¿Te puedes imaginar esa escena? En ese día de una celebración, de una conmemoración, en ese momento, los que tenían más dinero traían sus grandes vendimias, traían sus grandes comidas. Eran comelonas las que se estaban estableciendo en ese momento. Y aquellos que eran pobres, que no podían traer las grandes ollas, las grandes, como decimos, los grandes platos en esos momentos. ¿Qué es lo que está? Estamos hablando de una iglesia, gloria al Señor, de tal vez, qué sé yo, de más de 200, 500 personas. La escritura no establece cuánto habían ahí, pero por la actitud que estaban tomando, puedo imaginarme que los que tenían más dinero se estaban gloriando de los que tenían menos. En otras palabras, ellos estaban tan orgullosos que les parecía como que nada estarse humillando delante de los demás por sus propios conocimientos. Imagínate, ellos estaban aprovechando cada oportunidad para humillarse. Si alguien tenía dinero, pues humillaba al otro que no tenía. Si alguien tenía conocimiento, humillaba a aquel que apenas empezaba. Se estaban demandando los unos con los otros, se estaban disputando sus puntos doctrinales para que todos los demás escucharan y humillarse en ese momento, humillar a aquellos que no tenían el conocimiento, que apenas principiaban. Tú puedes entender toda esta escena. Imagínate a aquellos que ya tenían años en la iglesia, humillando a los que apenas venían empezando. Qué escena tan grotesca, qué horrible sentimiento. Y es por eso que el apóstol comienza y escribe y les dice a ellos que tienen que recordar y no se pueden olvidar que verdaderamente él nunca les había pedido a ellos ninguna ayuda monetaria. Recordemos todo esto, que Corintios, gloria a Dios, estos Corintios estaban sellados con un ego de la palabra yo. Si usted puede repetirlo ahí en su corazón donde usted se encuentra y diga yo, ellos estaban llenos del yo, el yo personal, pero el yo con mayúscula, no con minúscula. Usted tiene que poner en este momento ese conocimiento de que los corintios estaban completamente llenos de ellos mismos, se estaban llenando de ego, estaban sobrepasando, gloria al Señor, el ego que se desbordaba entre sus propios hermanos. Es como a veces yo digo en la iglesia, no hay que dejar el yo-yo fuera del cristianismo. Hay que dejar el yo-yo fuera del corazón. El yo-yo no paraba en sus labios y sus conversaciones eran siempre el yo-yo. Quiere decir, yo soy el grande, yo soy el que tengo más conocimiento. ¿Qué me puedes enseñar tú a mí? Tú apenas estás empezando. A mí me enseñó el apóstol fulano, a mí me enseñó el maestro sutano. Eso es lo que estaba aconteciendo en la iglesia. Pero pastor, ¿qué tiene que ver todo esto con la gracia? Tiene que ver muchísimo, muchísimo, porque estamos hablando del amor fraternal, estamos hablando del amor de hermanos. Para ellos era todo tomar y tomar y tomar y tomar. La iglesia de las Corintias estaba acostumbrada solamente a que le estuvieran dando de todo, pero nunca daban a nadie. Ellos solamente se estaban gozando y engrosando ellos mismos, hablando de sus grandes riquezas, pero nunca compartiendo nada, sin tomar y no dar nada para continuar la obra ministerial. Imagínense qué posición la del apóstol Pablo. El apóstol Pablo les tiene que decir a ellos, miren, yo nada tomé de vosotros. Más bien todas las demás iglesias me ayudaron todo el tiempo a continuar el ministerio, a seguir viniendo. Aún vine con ustedes por la ayuda de ellos. Gloria a Dios. Imagínense. ¿Cómo podría llegar el apóstol Pablo a otros lugares?
Lo que le está diciendo a la iglesia en los Corintios, mira iglesia Corinto, tú te has olvidado que yo he venido tantas veces aquí con vosotros. Y no fue porque ustedes me ayudaron a venir, sino que otras iglesias me habían ayudado para que yo los visitara a ustedes. Aún hoy, escúchame, aún hoy, cuando se menciona, gloria al Señor, las misiones, cuando se menciona el ayudar a otras obras de Dios, gloria a Dios, es lo que debe mover el corazón de todos los hijos de Dios. Pero mire, hay una realidad que yo no puedo ignorarla, ni tú tampoco como hijo de Dios. Cuando se hace mención en el verdadero cristianismo de la palabra Corinto, tiene como connotación la palabra carnalidad, mundalidad en todos sus contextos. Cada vez que un cristiano piensa en la iglesia de los Corintios, siempre piensa en una iglesia carnal, siempre piensa en una iglesia mundana. Porque hay parte, cuando tú lees las cartas del apóstol Pablo, que tú te sorprendes tanto que tú dices, Dios mío, pero ¿cómo pudo ser esto? ¿Cómo podía acontecer esto en una iglesia? Mira lo que le dice el apóstol Pablo para probarte lo que te estoy diciendo. Ahí, en Primera de Corintios, capítulo 3, vamos a leer del verso 1 al verso 3, para que tú te des cuenta que esta iglesia establecida por Dios, a pesar de que el apóstol había llegado con ellos, tiene la necesidad de escribirles. Y esto fue lo que les escribió en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al versículo 3. Gloria a Dios. Y le vas a dar gloria a Dios por ello. Mira lo que nos dice en el verso 1. Dice, yo hermanos, no pude dirigirme a ustedes. Yo hermano, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros. Mira, en el capítulo 3, el apóstol les está diciendo a ellos que él como apóstol no pudo dirigirse hacia ellos como personas espirituales, sino como a inmaduros. La versión Reina Valera dice como a carnales, como a niños en Cristo. Mira qué descripción está tan tremenda. Le dice el verso 2, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido. En otras palabras, les di de beber leche y no la vianda. Quiere decir un alimento sólido, porque aún eran incapaces. Pero lo sorprendente es lo que le dice después de esto. Le dice, ni pueden todavía. Quiere decir, había pasado el tiempo, gloria a Dios en ellos, que verdaderamente el apóstol todavía les tenía que dar lechita. Todavía los tenía que tratar como a babies. En el versículo 3 dice, pues aún son inmaduros. La versión Reina Valera dice, aún sois carnales. Mientras hayan entre ustedes celos y contiendas, allí estaba el problema. Todo el problema que yo te estaba explicando antes de llegar a esto, todo el problema de las envidias, de los problemas del egoísmo entre ellos, de manifestar que ellos eran mejores que otros y tal vez llegaban con el mejor vestido tratando de humillar a aquel que no traía un vestido nuevo, aquel que tal vez no traía zapatos nuevos. Pero estos corintios, inmaduros, gloria a Dios, carnales, le llama el apóstol Pablo, tenían ese grave problema entre ellos. Se les estaba olvidando el amor fraternal que deberían de haber tenido en la iglesia. Y sigue diciendo el verso 3, pues aún son inmaduros, mientras hay entre ustedes celos y contiendas. Hace una pregunta el apóstol, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? La Reina Valera lo dice de esta manera, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Mi amado hermano, wow, esto es de despertarse. Esto es de decir, Señor Dios mío, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto, apóstol? Lo que claramente se ve
mis muy amados, es que el apóstol les estaba diciendo, gloria a Dios, los bebés solo buscan satisfacer sus propias necesidades. Escúchame bien, me voy a detener un poco y lo voy a volver a repetir. Los babies solamente buscan satisfacer sus propias necesidades. ¿Qué hace un baby? Solamente quiere que le estén dando de comer. Lo voy a decir una vez. El baby solamente quiere que le estén dando de comer y de comer y de comer. Y después que come, se hace popó. ¿Y qué tiene que hacer uno? Lo tienen que limpiar cuando hacen sus necesidades. Porque ellos lo único que saben hacer es comer y hacer popó. Esos son los babies. Gloria al Señor. ¿Qué hacen los babies? Los babies lloriquean, los babies gritan. ¿Para qué? ¿Para qué hacen todos esos achacos los babies? ¿Sabe para qué? Para que los estén mimando, como decimos en mi país. Allí en México, mis hermanos de México dicen para que los estén chiqueando. Quieren que que le estén diciendo, ay, mi chiquito, venga, y que lo estén meciendo, aunque esté haciendo tremendas malacrianzas. Así son los babies. Los babies solamente saben hacer un par de cosas. Y usted lo sabe, si usted ha sido madre, usted ha sido padre, gloria al Señor, usted y yo sabemos que los babies lo único que hacen es comer, hacer popó, hacer berrinche, lloriquear, llorar, gritar, patalear. Eso es lo único que hacen los babies. Y los corintios, según la carta escrita por el apóstol que se está dirigiendo a ellos, los corintios eran niños en esa forma de pensar. Pensaban de esa manera, pensaban como niños. Hablaban como bebés. Y el problema de ellos era que no accionaban. No accionaban. La iglesia en Corinto, mis amados, con todos sus creyentes, era suave. Escúchame bien. Era suave contra el pecado. Algunos integrantes de la iglesia de los Corintios hacían barbaridades tremendas. Gloria al Señor. Y la iglesia de los Corintios era que estaba dormida. Estaba como dormida, estaba adormecida. ¿Por qué? Porque estaba tan llena de su propio ego que no podía ver la realidad de las cosas. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo del 7 al 10. Y hoy vas a ver cosas tremendas que están escritas en la Sagrada Escritura. Dios nunca removió nada para que tú y yo nos demos cuenta de la verdad del Evangelio. En Primera de Corintios capítulo 7, versículo del 7 al 10. Fíjate bien lo que acontece en este momento y qué es lo que le dice y cómo le escribe el apóstol. Gloria al Señor. Vayamos para allá, todos juntos. Mira lo que dice. Dice así. En realidad, dice el verso 7, ya es una grave falla el solo hecho de que hayan pleito entre ustedes. Voy a leerlo bien despacio porque yo quiero que usted entienda todo esto. La escritura no se debe leer rápido porque después nadie le entiende. En realidad, ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleito entre ustedes. El apóstol está diciendo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayan pleito entre ustedes que son hermanos? ¿Cómo es posible que hayan pleito entre ustedes que son familia? ¿Cómo es posible? Y hace una pregunta. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? En otras palabras, ¿cómo es posible que hagan pleito entre vosotros? Quiere decir que si alguien te hace mal, quédate tranquilo, quédate en paz y deja que Dios trate. Pero ¿cómo es posible que tú te estás levantando en contra de tu hermano? ¿Cómo es posible que tú te estás levantando en contra de tu hermana? Esto es exactamente lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios estaban en pleitos entre ellos mismos. Aquí habían grupos divididos. Aquí sí habían masas. Aquí se estaban dividiendo la grey. Unos estaban jalando para un lado y los otros para el otro.
Y por eso el apóstol, inspirado por el Espíritu, les escribe y le dice, ¿no sería mejor soportar la injusticia? En otras palabras, ¿no sería mejor que no importa lo que te hagan, quedarte tranquilo, quedarte callado y orar por esa gente? ¿No sería mejor dejar que lo defrauden? Ay, déjalos que hablen, ay, déjalos que digan. Si tú sabes que no es cierto, ¿por qué te molesta? ¿Por qué te irrita? Verso 8 dice, lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias. Y conste que se tratan de sus hermanos. Mira, no estaban tratando a gente de afuera mal, estaban tratando a gente de adentro. Estaban tratando a los de su propia fe, a los propios creyentes. Y mira lo que nos dice el verso 9. Hace una pregunta. ¿No saben que los malvados? Lo voy a leer de la versión Reina Valera. Verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? Pregunta. ¿No saben que los malvados no heredan el reino de Dios? No erréis. No se dejen engañar. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué el apóstol les está diciendo todo esto a la iglesia? ¿Por qué les está diciendo, gloria al Señor, ya déjense de niñerías, déjense de carnalidades, déjense de pecado? Ustedes están cometiendo pecados como hijos de Dios. Dios dirigió al apóstol, gloria al Señor Pablo, una y otra vez, gloria a Dios, a abordarlos, a escribirles, a decirles, a incitarlos, gloria al Señor. Les hablaba una y otra vez en un capítulo, en otro capítulo, gloria a Dios. Bueno, nosotros hoy tenemos la Biblia dividida por capítulos. Ellos solamente recibieron una sola carta. Por eso está Primera de Corintios y Segunda de Corintios, porque en Primera de Corintios él expresa, en Segunda de Corintios tiene que volverlo a hacer. Pero esto está tremendo. Gloria al Señor. Está tremendo porque el apóstol quería que la iglesia entendiera. Pero lo extraordinario con todo esto y lo que llama la atención es que esto estaba dentro de la iglesia. Esta era una iglesia. Estos eran hermanos. ¿Y en qué se encontraban? Se encontraban en graves pleitos, pero no solamente en pleitos, porque él comienza a mencionar ahí en el verso, gloria al Señor, comienza a mencionar la fornicación. Mire lo que dice primeramente en el verso 9. Dije, no se dejen engañar, no erréis, porque los injustos no van a heredar el reino de los cielos, el reino de Dios. Y aquí viene la lista de los que no van a heredar. En otras palabras, parecía que a Corintios se les había olvidado que ellos no podían meterse con esto. Ellos no podían tocar esto. Ellos tenían que alejarse de todo esto. Pero ¿qué estaba pasando? Ellos no se estaban alejando. Ellos estaban abrazando dentro de la pobre congregación, dentro de la propia congregación adentro. Estaba pasando esto. Por eso le dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Verso 10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esta no era una lista, gloria al Señor, para los no creyentes. Esta era una lista para los creyentes. Esta era una lista para la iglesia. Esto era una lista para que ellos se dieran cuenta que ellos no podían envolverse en nada de esto que estaba ocurriendo allá adentro. Pero algo que me impactó mayor que eso, no fue eso. Usted puede decir, pastor, ¿qué peor puede haber que esto? Verdaderamente no podría haber nada peor. Pero algo que me sorprendió, que me dejó con los ojos abiertos, gloria al Señor,
Es como el apóstol en Primera de Corintios les dice algo. En el capítulo 1, al empezar su carta, en el verso 2 y en el verso 3, en Primera de Corintios hay algo que me sorprendió porque sí, el apóstol ya sabía todo este problema. Él ya sabía todo el problema del capítulo 3. Él ya sabía todo lo que estaba pasando en el capítulo 6. Pero de pronto viene él y le dice en Primera de Corintios, capítulo 1, y esto fue lo que me sorprendió y me hizo pensar aún más y me hizo meditar aún más. Mira lo que dice en Primera de Corintios 1, 2 y 3. Capítulo 1, versos 2 y 3. Mira qué tremendo esto. Dice el verso 1. Dice, a la iglesia de Dios. Pon atención a esto. A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A dónde estaba? En Corinto. A los que han sido santificados en Cristo Jesús. Que habían sido santificados y llamados a ser su santo pueblo. Habían sido santificados y habían sido a ser llamados su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Verso 3. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Gracia y paz. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe de esta manera? ¿Habrá sido esto un error? Te puedes preguntar tú y yo, ¿habrá sido esto un error, pastor? ¿Cómo es posible? Porque él ya sabía todo el problema que acontecía en la iglesia. Él ya sabía. Dios se lo había puesto, Dios se lo había revelado, Dios se lo había mostrado. Y es por eso que él escribe toda la carta. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que él le diga estas cosas? La iglesia de Dios le llame. Después le diga, los santificados de Cristo. Después le diga, llamados a ser santos. Y termina diciéndoles, la gracia y la paz a vosotros, de nuestro Padre y Señor Jesucristo. Gracia y paz. En griego es charis e irene. Charis e irene. En hebreo, kesed shalom. Yo me puse a pensar, cualquier persona que está leyendo esto y continúa leyendo la carta, inmediatamente se debe preguntar, pero ¿cómo es posible, pastor? Yo no entiendo esto. ¿Habrá sido esto un error aquí? ¿Habrá sido un error? Porque Pablo comienza la carta inspirado por el Espíritu diciéndole, la iglesia de Dios, los santificados de Cristo, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. ¿Estaría Dios cerrando el ojo cuando le estaba inspirando al apóstol Pablo a escribir esta carta? Le estaría cerrando el ojo. Usted sabe cuando una persona está haciendo una broma, cuando una persona está diciendo algo que no es cierto, de pronto dicen algo y te cierran el ojo. Te cierran el ojo y te dicen algo. ¿Estaría Dios cerrando su ojo y abriendo el otro como que si estuviera bromeando al compromiso de la iglesia? La respuesta es no. La respuesta no. Dios nunca haría tal cosa. Dios conocía todo acerca de la condición de los corintios. Escúchame bien, mi amado, mi amada, por favor. Él sabía todo. Sí, a Dios nadie le tiene que llevar el chisme. Dios escudriña todos los corazones de sus hijos. Él conoce lo que pasa en cada casa, en cada corazón, en cada iglesia.
Así que él ya sabía todo lo que pasaba. Y por eso está inspirando al apóstol Pablo a escribirla. Pero él no estaba bromeando. Él no estaba vacilando cuando le dijo a la iglesia todo esto en un principio. Lo que estaba pasando es que Dios conocía todo acerca de ellos. Pero él nunca pasa por alto los pecados de la iglesia. Él nunca pasa por alto los pecados de la gente. Él nunca los pasa por alto. Y su manera falsa de vivir como hijos de Dios, él no lo pasa por alto. Pero fíjate bien, sin embargo, mis muy amados, gloria al Señor, el saludo lleno de gracia del apóstol Pablo, inspirado por el Dios mismo, gloria a Dios, es un cuadro, es un marco, gloria al Señor, de la bondad y la profundidad del amor implacable de Dios. Escucha, tómale una foto a esto. Eso es un marco de parte de Dios, un cuadro de su bondad, una foto de la profundidad de su amor. Es un cuadro de su gracia preciosa y gloriosa que Dios tiene hacia sus hijos. Ahora, déjame decirte una cosa. Trata de imaginarte tú, por favor, trata de imaginarte la maravilla de los corintios mientras escuchaban el leer la carta del apóstol a la iglesia. Aquí estaban creyentes contentos consigo mismos, solo mirándose a ellos mismos con el tremendo ego. Pero sin embargo el apóstol, mis muy amados, escribiendo bajo la operación divina del Espíritu Santo, se dirige a ellos y los llama santos. Dios mío, ayúdame por favor. ¿Cómo es que sabiendo todas estas cosas que ellos estaban haciendo, cómo es que Dios inspira al apóstol para llamarles santos a ellos? Por favor, ayúdame, Señor. Ayúdame, porque humanamente esto no se puede entender. Y es una verdad, humanamente no se puede entender. Gloria a Dios. Porque Él está escribiendo, inspirado por el Espíritu de Dios, no del hombre. El hombre nunca hubiera podido decir cosas semejantes a esta. Tenía que ser el Espíritu Santo inspirando al apóstol a escribirle a la iglesia y llamarle santo en medio de tal condición. Alabado sea el Señor. ¡Wow! 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 Mis muy amados. ¡Qué tremendo! Gloria al Señor. No solamente le llama santos, pero le llama santificados en Cristo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Dios estaba asegurando a su pueblo. Lo estaba asegurando. ¿De qué lo estaba asegurando, pastor? Déjeme explicarle esta profunda y preciosa verdad. Si Dios nos juzga a nosotros, escucha bien, pon mucha atención a lo que te voy a decir. Si Dios nos juzgara a nosotros conforme a nuestra condición, seríamos salvos un minuto y condenados el otro. Esto lo tengo que repetir una vez más. Si Dios nos juzgara a nosotros bajo nuestra condición, seríamos salvos un minuto y condenados el otro. Seríamos convertidos 10 veces al día y nos deslizáramos 10 veces fuera del reino de Dios. Cada cristiano honesto, mi muy amado, cada cristiano honesto debe de admitir en su corazón que su propia condición, aún en lo mejor de ella, tiene luchas y pruebas. El mejor cristiano, el mejor siervo de Dios, el mejor pastor, gloria al Señor, tiene que admitir su propia condición, que en su mejor momento todavía tiene luchas y pruebas a diario. Todos aún estamos peleando, dijo el apóstol Pablo. Aún tenemos, gloria al Señor, que depender de la sola escritura. Esto tengo que repetir. Todos tenemos que depender de la sola escritura y de la sola fe. La sola escritura y la sola fe en las promesas de Dios y en su misericordia. Eso es porque aún tenemos debilidades. Somos débiles en la carne. Somos frágiles en nuestra humanidad. Gracias al Señor que Él no nos juzga. El Señor no nos juzga conforme a nuestra condición. Al contrario,
mis muy amados, Él nos juzga por nuestra posición. Esto voy a tenerlo que repetir. Dios no nos juzga conforme a nuestra condición, porque si no todos cayéramos fuera, sino que Él nos juzga conforme a nuestra posición. ¿Qué me estás queriendo decir, pastor? Ahora te lo voy a explicar con escritura del mismo apóstol Pablo para que te des cuenta que él mismo, Dios lo usa para dar este entendimiento a sus propios hijos. En Efesios capítulo 2, versículo del 5 al 7, en Efesios capítulo 2, versículo del 5 al 7, rápidamente, mira lo que el apóstol nos dice. Y esto es, una vez más, un abre ojos. Así que abre bien el corazón de parte de Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo del 5 al 7. Miremos. Dice el verso 5. Esta vez lo voy a leer de la Reina Valera primeramente. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado. Mira cómo nos encontrábamos. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos, entre paréntesis. Estando muertos en pecado, nos dio vida. Verso 6. Y justamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar. Pon atención a esto. Y justamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dos cosas acontecieron. La primera, resurrección. Y la segunda, nos dio una posición. Escucha bien. Primeramente nos hizo resucitar. Por eso nos dio vida justamente con Él. Pero después que nos da vida, ahora nos pone en un lugar, nos pone en una posición y nos dice que nos hizo sentarnos en lugares celestiales con Cristo. Ojo, posición. Verso 6. Verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Alabado sea el Señor. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Alabado sea su nombre, mis muy amados. Gloria al Señor. ¿Ves? ¿Puedes verlo? Aunque somos débiles y pecadores, gloria al Señor. Le hemos entregado nuestro corazón a Jesús cuando tú y yo nos arrepentimos. Y por la fe en la sola escritura, por la fe en la sola escritura, el Padre nos ha sentado con Cristo en lugares celestiales. ¿Por qué nos sentó? Por la fe en la sola escritura, por la fe nos posicionó, nos movió, nos sentó, nos dio un lugar en lugares celestiales. Esa es nuestra posición dada por Dios Padre en el Hijo. Cuando Dios nos mira, mi muy amado, no nos ve según nuestra condición pecadora, sino según nuestra posición celestial que nos dio en el principio, cuando tú y yo en ese momento entregamos nuestro corazón, nos arrepentimos y le dijimos, Señor, yo no puedo hacer esto. Señor, yo soy demasiado débil. Señor, yo no puedo
No puedo creer que yo pueda hacer este cambio, pero si tú lo haces en mí, Señor, todo es posible, dice tu palabra. En ese momento, Dios te posiciona. Escúchame, hijo de Dios. Escúchame, hija de Dios. Por favor, Dios te posiciona. Por favor, no me malinterpretes. Aquí voy. Aquí voy. No me malinterpretes. Ni vamos a torcer la escritura al favor del pecado. Yo no estoy favoreciendo el pecado. Yo no estoy diciendo que el pecado está bien. Yo no estoy diciendo, gloria al Señor, que creo, gloria a Dios, que una persona que vive en pecado está bien. Yo no estoy diciendo nada de eso. No me malinterprete. Por eso necesito mencionarlo. Cuando digo que Dios asegura a su pueblo en bondad, amor y gracia, no me estoy refiriendo a la doctrina que permite que el creyente continúe pecando. No me estoy refiriendo a esa doctrina. Gloria al Señor, que el creyente vive y muere una vida desordenada y pecaminosa y ellos dicen que todavía es salvo. No me estoy refiriendo a eso. La Biblia aclara, mis muy amados, que es posible para cualquier creyente en Cristo Jesús pueda alejarse y rechazar su amor. Es posible. La vida está marcada con situaciones como esa. La palabra está llena de esos ejemplos, que tal persona puede endurecer su corazón, gloria a Dios, tan repentinamente, mis hermanos, y tan rígidamente, gloria a Dios, que la bondad y el amor incomprensible de Dios no penetra las paredes de esa misma persona, porque ellos mismos han levantado la dureza de su propio corazón. Pero ahora mismo, mi muy amado, ¿puede alguno de los que están escuchando, de los que me están escuchando en este momento y están recibiendo la palabra de Dios, puede estar alguno, gloria a Dios, en esa condición corintia? ¿Puede estar alguno en esa condición pecaminosa? ¿Puede alguno de nosotros estar en esa condición? Pero mira que Dios ve tu posición como que estás únicamente en Cristo y por eso quiere salvarte. En ese momento Él sobrepasa tu condición y dice, yo te he dado una posición, yo te he llamado a tomarla, yo te he llamado a creerla, yo te he llamado a recibirla. Alabado sea el Señor. Esa posición que Dios te da es la que te permite regresar. Esa posición que Dios te da es la que te permite de llevar de una vida pecaminosa, de una vida desastrosa a una vida renovada, una vida restaurada en el Señor. Así que como Él trató con los corintios, gloria a Dios por el apóstol Pablo, ahora trata contigo por medio de este siervo, por medio de esta palabra, por medio de esta enseñanza, por medio de esta instrucción. Cuando Dios los miraba a los corintios, mis muy amados, Él sabía que ellos no tenían recursos para cambiar por sí mismos. Tú tienes que entender que el hombre no tiene recursos para cambiar por sí solo. Y si lo tratan de hacer, fallarán y fallarán y fallarán. Los recursos los tiene que poner Dios. Esos recursos se llaman la bondad y el amor de Dios convertido en una gracia incomprensible. Una gracia que tú la tienes que entender. Una gracia que tú la tienes que recibir porque cuando tú la recibes, tú la abrazas y no quieres apartarte de ella. Ellos no tenían poder en sí mismo para ser cambiados de repente. Por eso el Espíritu Santo mismo inspira al apóstol Pablo a dirigirse a los corintios como santos, santificados les llama, para recordarles su posición. En otras palabras, le trae al recuerdo, recuerden quiénes son ustedes. Recuerden cómo Dios los ha llamado. Recuerden cómo Dios los ha limpiado. Recuerden cómo Dios los ha santificado.
Alabado sea la gracia, la bondad y el amor de Dios, mi amado. El Señor quería que ellos conocieran la seguridad de su posición en Cristo al haber sido salvos por gracia, pero necesitaban entenderla y no pisotearla. Lo que la iglesia de los Corintios estaba haciendo, estaba pisoteando la gracia de Dios porque no la entendían, no la comprendían. Y estaban viviendo su propio ego, estaban viviendo su propio yo. Tú tienes que salirte de tu yo y entender que no eres tú, sino Cristo en ti. Pregunto ahora con toda honestidad yo te pregunto, ¿luchas tú, mi hermano, mi hermana, mi amigo, con una debilidad? Yo te pregunto como pastor. Si es así, quiero que sepas y nunca olvides que la gracia de Dios, escucha, la gracia de Dios, el regalo inmerecible nunca será obstaculizado, nunca será obstaculizado, obstruido, nunca. No será un obstáculo porque la bondad y el amor y la gracia de Dios es más grande que cualquier producto, cualquier cosa que pueda ponerse enfrente de ti, de mí. Escucha hoy, llamándote santo. Escucha hoy, llamándote santificado. Escucha hoy, te está llamando redimido. Escucha hoy, hijo de Dios, hija de Dios, escucha la voz del Espíritu Santo que te está llamando ahora. Echa la mano de la verdad, recíbela, abrázala. No la permitas que se vaya de ti en este momento. Tienes que abrazar la sola escritura. Gloria a Dios que los cristianos evangélicos hemos recibido por las cartas. Gloria al Señor del apostolado, de los apóstoles. Gloria a Dios, tienes que abrazarla. Pablo, cuando escribió en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 29 al versículo 31, y él dijo, por eso ante Dios nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Dios los ha ungido a ustedes. Escucha lo que le dice el apóstol. Por eso ante Dios nadie tiene que sentirse orgulloso. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 29 al 31. Yo no sé si tú estás entendiendo todo esto, pero esto es más grande que tú y yo. La gracia del Señor, la bondad y el amor de Dios es más grande que cualquier iglesia, es más grande que cualquier ministerio, es más grande que este mundo. Por eso, en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 29 al versículo 31, dice estas palabras, y con esto cierro, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. En su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, bendito Jesús. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Wow. Mira lo que dice la Reina Valera en el verso 30. Mas por Él, ¿por quién? Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho, ¿qué nos ha sido hecho? Por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mira lo que Él ha hecho. Casi quiero llorar en este momento. Mira lo que Él ha hecho. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Antes de venir a Cristo, tú no eras un sabio, tú eras inteligente. Antes de venir a Cristo, tú pudieras haber sido el hombre, la mujer más inteligente con todos tus posgrados, con todos tus doctorados. Eso no importa. Pero cuando tú viniste a Cristo, cuando tú reconoces a Cristo, cuando tú reconoces su gracia y la recibes, cuando tú abrazas la bondad y el amor de Dios, esto es lo que pasa. El cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, escucha,
justificación. Somos justificados. Dice santificación, somos santificados. Y redención, somos redimidos. Alabado sea el nombre del Señor. Verso 31, para que como esté escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Para que como esté escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No en tu propia justificación, no en tu propia inteligencia, no en tus ganancias, ni en tu cheque, ni en tu posición, ni en tus posgrados, ni en tus doctorados, ni en tu certificado universitario. Gloria al Señor, pero gloria, te dice el apóstol inspirado por el Espíritu. Siéntete orgulloso a lo largo. Siéntete orgulloso, gloríate en Jesucristo, el Señor. Si hay alguien en que debemos de gloriarnos, es en el Señor. Si hay alguien en que debemos engrandecernos, es en el Señor. No es nuestra propia inteligencia, no es nuestra propia sabiduría. Recuérdate que Dios te está dando una posición. Recuérdate que Él te está sentando en un lugar celestial para que tú entiendas que todavía hay redención. Por más bajo que hayas caído, tú tienes que entender que necesitas abandonar el pecado, sí. Tú tienes que entender que necesitas abandonar la fornicación, sí. Tú tienes que entender que necesitas abandonar la borrachera, sí. Tú tienes que entender que necesitas abandonar la homosexualidad, sí. Tú tienes que entender que necesitas abandonar el lesbianismo, sí. Pero tú tienes que entender que la sola justificación viene por la sola fe en la sola palabra. Y cuando tú la recibes, hay una fuerza, hay un poder de posicionamiento que te permite abandonar todas esas cosas, que te permite dejarlas, que te permite, gloria al Señor, dejar completamente esas cosas atrás y proceder al premio de Dios, a la corona, gloria al Señor, de la vida eterna. Gloria a Dios. Ahí con tus ojos cerrados te pido en el nombre de Jesús que hagamos una oración y que entiendas que Dios te está llamando a posicionarte, que Dios te está llamando, gloria al Señor, a apartarte del pecado, que Dios te está llamando no a ver tu condición, sino la posición que Dios te está ofreciendo en el nombre de Jesucristo. Por su gracia somos salvos, y esta no de nosotros, sino que proviene de Él. Dios los ha aceptado, dice su palabra. Dios los ha justificado, dice su palabra, como parte de su pueblo, y han recibido la vida eterna por la santificación y la redención. Por lo tanto, dice la palabra, la sola escritura te es suficiente, la fe en la palabra te es suficiente. Gloria a Dios. Si alguien quiere sentirse orgulloso, siéntase orgulloso en Cristo. Bendito Espíritu Santo, justificas, santificas y redimes a todo aquel, Señor, que acepta tu palabra y la cree, y le es suficiente. No busques otra salvación, solamente la salvación en Cristo te salva, solamente la salvación en el Hijo de Dios te es suficiente. No necesitas buscar nada más, solamente aceptarla y creerla, y ella misma te apartará del pecado, ella misma te apartará del vicio, ella misma te librará del maligno y del mal, porque aquellos, gloria a Dios, que están en Cristo, porque aquellos que están en Cristo, gloria al Señor, vida eterna recibirán, porque aquellos que están en Cristo
Tienes que recibirla. Porque recuerda que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Hijo de Dios es vida eterna. Recíbela en el nombre de Jesucristo. Te es suficiente, te es suficiente. Jesucristo, gloria a Dios, inspirando al apóstol Pablo, le dijo: mi gracia te es suficiente. Bástate en mi gracia. En medio de una enfermedad, bástate en mi gracia. En medio de un dolor, bástate en mi gracia. En medio de una situación caótica, bástate en mi gracia. En medio de una pandemia, bástate en mi gracia. En medio de la muerte, bástate en mi gracia. La gracia de Dios, cuando la llegas a comprender, nunca quieres apartarte de ella. La gracia de Dios, cuando tú la recibes, sabes que te justifica, sabes que te santifica, sabes que te redime, porque la has recibido, y ella te apartará del pecado. El apóstol le decía a la iglesia en Corintios: sé que están en graves pecados. Sé que si ustedes mueren en este pecado, no recibirán la vida eterna. Lo sé y lo entiendo, y tienen que comprenderlo. Pero hay una posición, hay un lugar que Dios les ha dado y no lo pueden olvidar. Hay un regreso a casa. Tienes que regresar, hijo de Dios. Tienes que regresar, hijo de Dios. Tienes que recordarla. Esa gracia divina te justificará. Esa gracia divina te santificará. Esa gracia divina te dará redención. Porque cuando tú recibes su gracia, recibes a Cristo. Cuando recibes a Cristo, el poder del Espíritu Santo te empodera. En el nombre de Jesucristo, recibe, y que todo pecado, que toda condición pecaminosa sea parte de tu vida por el poder de la gracia de Dios. Tú tienes la gracia, tú la has comprendido, tú la has escuchado, tú la has recibido. No necesitas religión, necesitas aceptación, deposición en Dios, que la gracia te es suficiente. La gracia es la que te salva. La gracia inmerecible, la gracia que no te mereces ni tú, ni yo, ni el mundo, pero a Él le plació, a Él le plació. Bendito Padre, gracias te damos por tu gracia en tu Hijo Jesucristo, que nos ha dejado a tu bendito Espíritu Santo para poner convicciones a tu iglesia, para poder tocar lo más profundo del corazón del necesitado, del abatido, del ciego, del sordo, del enfermo. En el nombre de Jesucristo, recibe la gracia de Dios. Conviértete a Cristo, conviértete a Cristo, conviértete a Cristo en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Padre. Ahí donde estás, dale gracias. Gracias te doy, Padre. En el nombre de Jesucristo, gracias te doy, Espíritu Santo de Dios. Gracias, porque he comprendido un poquito más que tu gracia es suficiente. Que tu gracia me apartará del pecado y no me permitirá vivir en él. No me permitirá abundar en el pecado, porque en tu gracia, Señor, hay abundancia de paz. En el nombre de Jesucristo, recibe, pueblo de Dios, recibe, hijo de Dios, recibe, hija de Dios, recibe, mi hermano y mi hermana, en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, recibe. Gracias, bendito Padre.
Gracias, oh mi Dios y Salvador. Eres maravilloso y santo. Eres un Dios maravilloso y santo. Tardo para la ira, pero grande en misericordia es el Señor. Tardo para la ira, pero grande en misericordia es el Señor. El Dios que predicamos, el Dios en el que creemos, es el Dios que te he presentado a través de la Escritura. Tú puedes irte y creer en otro Dios. Tú puedes irte y tratar de comprar la salvación. Tú puedes irte, gloria al Señor, y sentirte que nunca serás salvo. O puedes recibir el Evangelio de Cristo Jesús y sentirte que te posiciona y te aparta del pecado. Y el Espíritu Santo no te dejará ni te permitirá quedarte dentro del pecado, porque su gracia es poderosa y abundante en ti. En el nombre de Jesucristo, Dios te bendiga. Padre amado, bendigo la vida de cada hijo tuyo que esté en este momento conectado. Bendigo la vida de cada creyente, la vida de todos aquellos que se han conectado hoy o escucharán este video después. Te pido, mi hermano amado, te pido, mi amigo, te pido, familia, que lo compartas, porque la gente necesita entender la gracia de Dios, necesita entenderlo. Te pido, gloria al Señor, en el nombre de Jesucristo, que nunca olvides este mensaje, estas lecciones, gloria al Señor, de la bondad y el amor de Dios que terminó en la gracia. No puedes olvidarlo nunca en tu vida. Esto va a ser tu motor. Esto será tu gasolina. Esto será tu redención. No puedes abandonar la gracia del Señor, porque abandonarías tu salvación completa en Cristo Jesús. Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo en este momento. Bendigo tu vida. Bendigo el tiempo que has dedicado para recibir la palabra. Bendigo tu casa. Bendigo los que están contigo. Bendigo los que están escuchando tu palabra. Los bendigo con la bendición que Dios ha puesto en mis labios, en mi corazón y en el llamamiento que Dios me hizo. Yo bendigo tu vida, mi hermano, mi amigo, familia en Dios, en el nombre de Jesucristo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y no te digo que no voy a verte nunca más. Te digo hasta luego. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Recibe esta bendición en todo tu corazón, en toda tu casa. Y abrázala y no te sueltes de ella. Síguete conectando con nosotros. Síguenos siguiendo en el canal de YouTube. Síguele dando like a los videos para que siga girando. Compártelos a tus familiares, a tus hermanos, a tus amigos. Que les sea de bendición esta palabra que tanto la necesita escuchar el Hijo de Dios y aquellos que todavía Dios los está llamando para convertirse al Evangelio de Cristo Jesús, de la sola Escritura y de la sola fe. En el nombre de Jesucristo, que Dios te bendiga y te guarde, mi muy amado. Hasta nuestra próxima lección. Dios te bendiga.